Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More, hoy con la review de la Minolta X700. 1981 fue un año movidito, se lanzó el IBM PC, costando una fortuna. MTV empezaba su programación con Video Killed Radio Star. En España teníamos Un golpe de estado e Indiana Jones estrenaba su primera película, pero nosotros tenemos otro héroe, esta Reflex que te traigo hoy. En el momento de su salida costaba entre 220 y 250 dólares con el 5017, hoy serían aproximadamente unos 800 euros ajustado por la inflación. En su momento la X700 apuntaba alto, compitiendo con la Canon AE1 Program que costaba unos 275 dólares o por encima y la Nikon FE que rondaba los 300, así que Minolta se lanzó con un objetivo claro, ofrecer más tecnología a mejor precio. Tenía un modo program con el que hacía la competencia a la Canon AE1 y que carecía la Nikon FE, por ejemplo. Pero además tenía prioridad a la apertura, cosa que la Canon no tenía pero la Nikon sí, así que iba jugando con ambas. Un visor grande y luminoso, compatibilidad con toda la gama de ópticas Minolta MD, pero además donde entra en juego lo más grande de esta cámara es el MPS, Minolta Program System, una de sus grandes innovaciones. Y es que este modo, el MPS, cuyo anagrama puedes ver en la parte derecha de la cámara cuando la miras frontalmente, es el sistema de medición más avanzado de Minolta hasta la fecha. Básicamente mejoraba la precisión de la exposición gracias a una celda de silicio que ajustaba automáticamente la velocidad de obturación en función de la luz disponible. Esto le otorgaba exposiciones más precisas y rápidas, mejor respuesta en condiciones de luz difíciles y menos necesidad de ajustes manuales en escenas con cambios de iluminación constante. Pero digo yo, si hoy Minolta existiera, bueno, en realidad Sony se la comió en los 2000. Imagina que Sony quisiera hacer un homenaje. ¿Crees que podrían sacar una Sony A7 Retro Edition inspirada en la X700? Déjamelo en los comentarios, ¿qué te parecería? Imagina por un momento un cuerpo de metal y cuero con controles manuales reales, sin menús digitales eternos, con una estética retro pero con un sensor full frame, montura E, con adaptadores para los míticos Rokkor. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Pues bien, esta cámara en los 80 estaba destinada a fotógrafos entusiastas que querían algo avanzado pero sin complicarse demasiado, que pudieran tener el modo program que les protegiera. Y hoy es igualmente perfecta para este tipo de fotógrafos que quieren tirar de rollo, tirar de fotografía analógica, coleccionistas porque su precio sigue subiendo, ojo, como siempre que sube el pan, y quienes quieran entrar en el mundo del film con algo fiable y fácil de usar, mucho más fiable que su hermana pequeña la X300. Y déjame que te cuente a continuación cómo hacer funcionar esta preciosidad de Minolta X700 que me ha prestado mi amigo Tommy. Muchas gracias, Tommy. Mirad, lo primero que encontramos en la parte izquierda es el dial en el cual tenemos los ISOs, correcto, y tenemos la compensación de exposición. Los ISOs funcionan como siempre levantando la corona y la compensación de exposición, que va de +2 a -2, la utilizamos apretando este botoncito y liberando el dial y colocándolo donde queramos. Recuerda volverla a poner en el sitio, si no la puedes liar parda. A continuación tenemos el rebobinado, lógicamente, y que sirve a la vez para abrir la portezuela trasera. Aquí la tienes. Y así de paso os enseño la parte trasera con esta cortina que, aunque es de tela, tiene muy buena pinta. Cerramos la portezuela y encontramos por la parte de arriba el pentaprisma con esta zapata caliente que, como ves, está bien protegida con este cacharrito de plástico que muchas aún conservan. Si tu cámara tiene esto y la compraste de segunda mano, seguramente su dueño era bastante cuidadoso. Los que no, pues la perdían, es lo que hay. A continuación tenemos el dial de los modos y las velocidades. Modos que tenemos, como ves, una prioridad a la apertura que queda bloqueada. Para salir de aquí tenemos un botón, y entonces aprieto el botón y puedo moverme, por ejemplo, al program, que también queda bloqueado, y para salir de él pues tengo el botón y entonces ya me muevo de bulbo a todas las velocidades. En esta pequeña pantallita verás que pone off, y para colocarla en on, lógicamente tienes un slider aquí delante. Este slider lo puedo poner en on, como ves ahí, o pasando por el off vuelvo a ponerlo en on con pitidito. Pitidito quiere decir que cuando toco el botón de obturación y me dice que voy a estar utilizando una velocidad muy lenta o algo de esto, se pone a pitar como un descosido.
ahí ya tiene una apertura mayor, entonces ya tiene luz y deja de pitar. Vamos a ver cómo suena. Así es como suena a un 250avo. Vamos a ver cómo suena en una velocidad más rápida, un milésimo. Y ahora una velocidad más lenta, 1/30. El sonido es potente, es metálico, pero suena bien. Son de esos sonidos que de verdad molan. Entonces podemos utilizarla en manual, en prioridad de apertura o en programa, como ves. A continuación tenemos el botoncito, como os he enseñado, para liberar el dial, y tenemos debajo de la palanca de arrastre, que es suave como puedes apreciar, el logotipo donde nos indica dónde se encuentra el plano focal. Está aquí debajo. Tenemos contador de fotogramas y tenemos esta ventanita de aquí, que lo que nos indica es cuando llevamos película, que ahora obviamente no la llevamos, nos indica que está avanzando correctamente. Pasando a la parte posterior encontramos esta tapa que simula cuero, pero no lo es, lógicamente es plástico, y este hueco para el recordatorio de la película que llevamos insertada, y tenemos un grip que es súper cómodo para el pulgar, súper cómodo. Tenemos un visor grande, prominente y que se ve muy bien, francamente bien, y continuamos por la parte de abajo donde encontramos el compartimento de las baterías, la montura para el trípode, el botón de rebobinado y las conexiones cuando se trata de montar un grip o un avance. Vamos por el lado derecho. Aquí delante encontramos las argollitas para colgar la cámara. Tenemos este grip, logotipo X700 del modelo, logotipo de Minolta, y tenemos este botón de aquí que, como ves, se agacha. Este botón lo que sirve es para dos cosas, es o para ahorcar la exposición o para utilizar el temporizador. Continuamos con la óptica. Como ves, en este caso la tenemos emparejada con este Rokkor 50 mm f1.7, que es una gozada, es una delicia y da una calidad bestial. Y continuamos por el lado derecho, donde encontramos el botón de liberación del objetivo, que es este. Se libera en sentido antihorario y luego punto rojo contra punto rojo, como ves, y enroscamos con ese cuartito de vuelta. Tenemos esta parte de aquí. Esto es un protector, digamos, y sirve para el disparador remoto. Puedo desenroscar este, pero como ves, puedo disparar también con él. Entonces, aparte de disparar con el botón de obturación, puedo disparar con este de aquí. Y tenemos por el otro lado el checador de la profundidad de campo, que como ves nos cierra el diafragma para mostrarnos la imagen con la profundidad de campo y la luminosidad adecuadas. Y esto sería la cámara por fuera. Sin duda esta cámara es una maravilla de la tecnología y es algo que os tenía que traer al canal, porque es una cámara que en su día la tuve, la vendí y la echo muchísimo de menos. Y la verdad es que, como veis, es preciosa, está bien construida, es una cámara que hace unas fotos fantásticas, sobre todo con estas ópticas de Rokkor, y poco se puede reprochar. No sé qué te parece a ti, pero vamos, me lo puedes decir en los comentarios. ¿Te gusta más la Minolta? ¿Te gusta más la Canon? ¿Te gusta más la Nikon FE? En fin, cuéntame, que te leo y sabes que comento contigo la jugada. Sin más, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si fue así, déjale tu like, por favor, compártelo, porque seguro que hay alguien que le pueda interesar. Y no dejes de suscribirte si aún no lo estás, porque subimos contenido todas las semanas entre el viernes, sábado y domingo de fotografía analógica, fotografía digital, fotografía económica, fotografía para todos los bolsillos. Un abrazo grande y paz.